Mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, armonicamente. A un año del regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil parece estar atravesando un periodo de estabilidad democrática, económica y social. En el ámbito político, la presidencia de Lula se desarrolla sin mayores sobresaltos y acapara la atención de los medios debido a sus éxitos económicos y la recuperación de su visibilidad internacional. En el frente interno, tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, la oposición parece estar más debilitada y sin un líder fuerte, aunque a nivel territorial controla importantes cuotas de poder en estados claves como Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Sin embargo, el líder del Partido de los Trabajadores se aseguró una sólida base parlamentaria y sacó adelante importantes reformas. A finales de este año se celebran elecciones municipales que medirán el apoyo de los distintos partidos. ¿Dónde está hoy Bolsonaro? ¿Qué pasa con la oposición en Brasil? ¿Qué pasa hoy por la cabeza de Lula? La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 marcó un cambio significativo. Ganó unas elecciones ajustadas con un margen de apenas 7 millones de votos en un país de 214 millones de personas. Inmediatamente tras su asunción, el 8 de enero de 2023, el gobierno entrante sufrió un intento de golpe de Estado con la toma y el saqueo del Congreso Nacional, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, por parte del núcleo duro de la militancia bolsonarista. Tras ese hecho, la justicia tomó cartas en el asunto y condenó a 30 personas a 17 años de prisión por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación criminal armada. A pesar del comienzo turbulento, Lula logró poner la economía de Brasil en marcha con un crecimiento del PBI del 3%, la tasa de desempleo más baja de los últimos 8 años y una inflación anual controlada por debajo del 5%. La economía brasileña es hoy la 9ª del mundo, superando a Canadá y Rusia y recuperando su puesto previo a la pandemia. Sin embargo, a pesar de los logros de este primer año del nuevo gobierno de Lula, la polarización sigue ahí. Los niveles de aprobación oscilan entre el 38 y el 40% y preocupan al carismático líder. 2/3 de la población no está satisfecha con el regreso del PT al poder, especialmente por las sospechas de corrupción del pasado. La oposición, especialmente las figuras del círculo más íntimo del expresidente Jair Bolsonaro, quedaron desacreditadas tras el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Y aunque el exmandatario afirma que no está muerto políticamente, lo cierto es que enfrenta una causa judicial por su presunto involucramiento en el intento de golpe, y el 52% de los brasileños cree que tuvo responsabilidad en el alzamiento. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó por 8 años para ocupar cargos públicos. Los argumentos determinantes fueron el abuso de la función pública y las infundadas acusaciones de fraude relacionadas con el sistema electrónico de votación durante la última campaña presidencial. A esto se suma la acusación del director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodríguez, de que el gobierno de Bolsonaro espió a 30.000 opositores mediante la Agencia Nacional de Inteligencia. Con su principal figura política imposibilitada de ejercer un cargo y en un rol de consejero, el bolsonarismo busca una cara presentable para ocupar el liderazgo de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026. Flávio, hijo de Jair y senador de Río de Janeiro, se está encargando de la reconstrucción, abogando por mayor moderación de la derecha y acercándose al centro. El Partido Liberal se presenta como un espacio para la oposición, liderado por Valdemar da Costa Neto, encargado de la estrategia electoral de cara a los comicios municipales de 2024. Mientras tanto, Lula se ve obligado a negociar su gobernabilidad con el llamado Centrão y no oculta sus diferencias públicas con el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, nombrado por Bolsonaro y cuyo mandato termina este año. Aunque celebra las metas económicas y festeja el triunfo de la democracia luego de los turbulentos 4 años de Bolsonaro, Lula es consciente de que aún no tiene un claro heredero político y de que la sociedad brasileña sigue estando muy polarizada. ¿Quién será el nuevo rival político de Lula? ¿Puede Flávio Bolsonaro convertirse en el sucesor natural de su padre? ¿Qué señales darán las elecciones municipales de octubre de este año? ¿Puede Lula saltar definitivamente la grieta?
Nos vemos en el próximo informe.